Yo, Nancy Rodríguez. Y estás viendo otro video más de la serie Acoso Sexual de nuestro proyecto Cipren Diálogo. Estamos hablando en este video sobre la diferencia entre saber decir no y saber decir sí, hablando justamente de acoso sexual y en general vamos a hablar un poquito sobre sexualidad también. Sí, sin duda creíamos que era importante mencionar este tema en la serie de acoso sexual, porque en muchas de las historias de acoso sexual que encontramos o que escuchábamos nosotros como terapeutas, se abría el debate sobre la falta de claridad sobre si había sido o no un acoso y sobre qué tan claro la persona que se había sentido acosada había expresado su inconformidad. Sí, en esta parte, pues, como decías, más allá de entrar en un debate, realmente lo que queremos transmitir y permitirles que ustedes vayan pensando es en esta claridad. Entonces nos regresamos un poco. Por principio podríamos pensar en qué significa la palabra no. Desde muy pequeñitos nos han puesto esta palabra y vamos como aprendiendo en sí en nuestro desarrollo qué significa, pero ante esta falta de claridad, y a lo mejor suena tonto, pero tenemos que decirlo, no es en sí un negativo usado para expresar rechazo. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, de que es una palabra que aprendemos muy pequeños, pero al mismo tiempo creo que es mucho más frecuente que nos enseñan a aceptar un no que a decir un no, ¿no? Dentro de la crianza como muy natural, normalmente se le pide al niño que siempre diga que sí. Y en algunas ocasiones, cuando dice que no, es visto como un niño irrespetuoso o maleducado, como el no aceptar el segundo plato de sopa de la abuela, o decir no quiero ir a algún lugar, o no quiero saludar a una persona. Estas cosas normalmente el niño se topa al momento de decir que no con una insistencia por parte de la sociedad, a veces sus padres, a veces los maestros, a veces la familia externa. Pero de ahí empezamos a ver de una manera, yo creo que bastante clara, por qué tenemos dificultad para decir que no, como si fuera el no algo malo. Sí, y esto me da a pensar que ahorita lo vamos a abrir un poco más en el diálogo que tiene que haber entre las personas. Si nos vamos a darle lugar a esto que dices de la infancia, pues, ¿qué tendrían que hacer los padres en este sentido? Si el niño te está diciendo un no ante algo que tú piensas que habría de decirte sí, pues dar posibilidad, hacer una pausa. A cualquier edad hay la posibilidad de tener un diálogo, aunque sea un bebé. O sea, aunque sea un bebé me refiero a un niño de ya cierta conciencia, ¿no? De 1 o 2 años y te dice no ante el ir a abrazar a alguien más, pues tampoco presionarlos y no quedarte como en esto que decías de esa fuerza. Observar un poco más, me hace recordar un poco un caso en donde un papá me decía, pues es que no quería abrazar a su abuelito. Y no es que hubiera un precedente o alguna situación, hablando por ejemplo de acoso sexual o de abuso, pero aún así el papá dice, bueno, pues déjame observar un poco más que pueda estar sucediendo. Pero entonces, retomando este tema, desde la primera infancia es donde aprendemos a decir no y a aprender a decir también sí y cuándo se tiene que dar y darnos la posibilidad de observar, de hacer pausas, de dialogar. Y yo creo que también no nada más dejarlo a las circunstancias que se den. O sea, uno como padre, si reflexionamos un poco sobre la importancia que se tiene de poder decir que no y de hacerlo con una claridad, pues también propiciar algunas situaciones en donde sea natural, ¿no? Como quieres ponerte esto o esto, o quieres hacer esto o no sé, como darle la posibilidad y propiciar esos momentos en donde se le dan cosas a elegir o donde se le pregunta, ¿quieres hacer tal? Sí. Y específicamente yo creo que hay que tener cuidado como papás de no preguntarle si quiere hacer algo si realmente no hay la opción de no hacerlo. Claro. ¿No? Entonces, para que cuando sí se le pregunte pueda realmente ejercitar el no y que sí se acate. ¿Quieres ir a casa de tu abuela? No. Ah, bueno, como quiera vamos a ir, pues la verdad es que es más bien vamos a ir a casa de la abuela, ¿no? Sí, que pueda ser cuando se den las opciones, que sean opciones en donde el niño pueda que sean realmente... opciones reales. Sí, que sean opciones reales, que el niño realmente pueda
lo que vaya a decir se va a respetar. Claro. Entonces acá también empezamos a hablar un poco sobre la función de los límites. Nos volvemos también desde una primera infancia, el límite va a ser muy importante porque va a bordear lo que el niño necesita, en este caso, el niño va a saber por dónde irse, hasta dónde llegar, y entonces si ya, ahorita estamos hablando un poco de la infancia, pero si nos volvemos a lo que estamos hablando en los otros videos de acoso sexual digamos ya en la edad adulta, pues nos hace pensar esta función del límite, hasta dónde empieza a ser un acto de violencia visible o hasta invisible. Y como vemos, el problema o la solución del acoso sexual no es una fácil. Cuando vemos que está entretejido o sus raíces son muy profundas, desde algo tan simple o tan importante y tan histórico como el aprender a decir que no. Uh-huh. Y en ese sentido, creo que el que reflexionemos acerca de la importancia que tiene esto, y además que podamos ver que no nada más no solamente va a permitir que el niño futuro o inclusive el actual pueda protegerse de un acoso, un hostigamiento sexual, también le va a permitir ejercer una sexualidad más responsable, una sexualidad con mayor placer, le va a permitir saber quién es y ser más independiente. Entonces, qué interesante que algo tan simple como no poder decir que no de una manera clara tiene como un efecto mariposa que alcanza hasta ponerlo en riesgo de, ante una situación de acoso, no poder ser claro en cuanto a no, esto me hace no quiero esto, no quiero que me trate usted así, no quiero que me hables de esa forma y no lo voy a permitir. Y acá, fíjate, Cris, me parece importante hablando de claridad, justamente en esta parte de la función del límite, ¿cómo va a haber actos donde se convierte en violencia que no hay esa claridad porque está más en el sentido de justamente los sentimientos, de los afectos, del punto de vista del otro, como decíamos en el video anterior, cosas de la cultura, cuestiones que así se han dado siempre? Entonces los límites, no hay una barrera como visible, no hay decir, aquí se acabó, a lo mejor es una tontería, pero aquí se acabó Nuevo León y acá empieza Coahuila. No hay algo que lo nombre en sí. Una frontera. No hay una frontera donde diga, aquí, esta es mi casa y hay una barda y la que sigue es la casa del vecino. Estamos hablando de que en violencia puede haber justamente entonces barreras invisibles, claro, en donde se pasan estos límites. Y fíjate que en este sentido, estas barreras invisibles o estos límites de los que tú hablas solamente se pueden construir de una manera clara para después hacerlos visibles en la medida en que uno tenga una autoescucha y el voltearse a ver a sí mismo y escudriñarse para poder identificar genuinamente qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, qué me hace sentir cómodo y qué me hace sentir incómodo, qué me hace sentir que estoy siendo invadido y qué me hace sentir que estoy compenetrándome con alguien, ¿no? Entonces, de ahí que no solamente recae la importancia a que yo pueda decir no, sino también encontramos la importancia que yo pueda decir sí. Sí, exacto. ¿No? Es bien, ahorita que hablábamos en un principio en este video de que no solamente nos dirigimos al acoso sexual, sino en general a la sexualidad. Y a la vida. Y a la vida. Tú ya venías mencionando cómo el poder decir sí, también el poder ponerle un nombre, poder verbalizarlo, te va a dar posibilidad de estar con la otra persona que tú decidas. Y ahorita hacerte cargo de tus deseos, ¿sí? Y de tus anhelos y de lo que te imaginas y de lo que tú quieres construir. A mí me parece que esto no nos tenemos que ir hasta pensar a acoso sexual para decir sí o decir no. Ahorita que decías la vida, es en todos los planos. El hecho de poder ver cómo mi deseo está siendo también
compatible con el deseo. En este caso pensemos de pareja o una amistad, una persona en el trabajo. ¿Qué tanto estamos dialogando sobre eso? ¿Nos estamos haciendo responsables como para que sea algo en donde el límite esté claro? Y además también si estamos decidiendo sí dar un paso más ante lo que se esté hablando, en este caso digamos la sexualidad, que sea algo también que se pueda gozar. Y fíjate que ahorita que lo mencionamos, es importante que no nos confundamos. No se trata solamente de decir sí, acepto, sino también de ser uno el que propone. Y que no nada más somos personas o sujetos pasivos en el que aceptamos y no aceptamos, sino también, y en ese sentido es un acto de valentía, porque a lo mejor cuando tú digas yo quiero esto, puedas recibir un yo no, sí. ¿no? Y que yo pueda asumir que, bueno, no siempre voy a coincidir con el otro, pero cuando sí coincida con el otro, específicamente en lo sexual, pero también en una amistad o en un negocio o en una complicidad o en un viaje, cuando dos personas coinciden en el sí, realmente se puede construir una relación de las que lamentablemente hoy en día no son tan comunes, pero que son sumamente ricas y constructivas en muchos sentidos. Sí, también me quedaba pensando en un punto bien importante de acoso sexual, en el sentido de el no decir sí o no, el dudar, no estás diciendo que sí. Que es posible, que, claro. Ajá, que es posible. Entonces también ahí es uno de esos como barreras invisibles o límites invisibles, pero es muy importante. Si la otra persona no te está diciendo sí, ¿lo está dudando? Es no. Es no. Fíjate que ahí va en contra de esta frase de uso común, del que calla otorga, ¿no? En realidad, el que calla no otorga. Y no otorga en ambos sentidos. O sea, nosotros tenemos que entender que si sí queremos, hay que hablar. Y nosotros también tenemos que entender que si el otro no nos responde con una afirmación, entonces no está coincidiendo. Y el que pudiéramos hacer ese giro realmente pudiera posibilitarnos a tener más relaciones más, pues no sé si llamarle maduras o sanas o qué, ¿no? O sea, es como en relaciones más reales o más completas. Y además que no es un sí y tampoco es un no. Son múltiples sís y múltiples nos que se dan dentro de una misma relación y por supuesto en las relaciones y en las experiencias en general de la vida. Significa que esto que dices no es un sí o un no, es algo que se viene construyendo. Claro. Es algo que tiene que, sobre todo en relaciones que pues justamente se están construyendo, no es como ayer me dijiste que sí, hoy significa lo mismo, es parte de este diálogo que se tiene que ir dando. Y bueno, queremos invitarlos a que sigan viendo esta serie de videos, que compartan este video, nos sigan, se suscriban en esta página de YouTube, nos sigan en nuestro Facebook, CIPRE Psicología Preventiva y Psicoterapia. Y también que vean los otros videos de la serie de acoso sexual para seguir juntos reflexionando y haciendo algo para que esto ya no sea tan frecuente.